Hagamos lectura de los versículos 15 al 17. Juan, capítulo 14, versículos 15 al 17. Dice así la palabra del Señor: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque el mundo no puede recibir. Verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por la virtud que nos permites hoy de nuevamente seguir siendo instruidos en este Evangelio. Sabemos que hay mucho tesoro, hay mucha riqueza en medio de ellos. Por eso te pedimos, amado Señor, que tengas misericordia de nosotros, que nos des la capacidad de saber aprender lo que tu palabra nos enseña. Y no solamente aprenderlo, sino creerlo y asentar nuestra fe con firmeza en lo que tú has revelado. Así es que te pedimos, Padre, que el día de hoy nuevamente tu Espíritu nos asista, nos ayude, nos convenza y nos guíe a toda verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Hemos venido estudiando el Evangelio de Juan ya por mucho tiempo y pareciera que dentro de lo que hemos avanzado hemos ya puesto como el cambio en primera. Vamos algo lento. ¿Por qué? Porque es que lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo es muy profundo y muy necesario para nuestra edificación. Hoy nos vamos a concentrar en el versículo número 17. Y este sermón lo he titulado, pues, en lo que respecta a este verso 17, el Espíritu de verdad. Hemos estado hablando precisamente del don que ha dado el Señor. Es más, el Señor ha estado hablando de la consolación, ha traído consolación a sus discípulos. Y hoy vamos a ver cómo verdaderamente el Señor consuela a sus discípulos, pero no solamente diciéndonos que enviará a otro consolador, sino que va a precisar una de tantas obras que hace este consolador. Pero a manera, hermanos, de introducción, yo no sé si usted recuerda a un hombre de nombre Bartimeo. ¿Se acuerdan del ciego Bartimeo? Este hombre, en algún momento que estaba sentado muy cerca de Jericó, o en Jericó mismo, al escuchar que el Señor Jesucristo pasaba por allí, él alzó la voz y clamó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y no solo fue una vez, sino que repitió su clamor. Hermanos, quiero que entendamos por el momento es que la condición de la ceguera es un asunto que hoy muchos que la sufren, aún así han sacado sus vidas adelante. Pero, hermanos, es innegable que la ceguera los mantiene en una oscuridad que les impide conocer muchas cosas. Hasta el día de hoy quizás nosotros no hemos padecido una situación como tal, pero solo es cuestión de pensarlo, de estar negados a poder ver el mundo que nos rodea, poder considerar, evaluar, admirar lo que tenemos a nuestro alrededor. Es algo terrible. Y volviendo a nuestro amigo Bartimeo, este Bartimeo, tal era su situación de su ceguera, que según el mismo Evangelio de Lucas, dice la Escritura que estaba en una condición de mendigo. Era mendigo, pues precisamente por su situación de ceguera. Y piense que en esos tiempos la ceguera era, o los que padecían la ceguera, los ciegos, estaban marginados de la sociedad.
ya que sus posibilidades para trabajar pues prácticamente eran nulas. Era muy difícil una persona ciega en ese tiempo que pudiera practicar alguna labor o que fuera contratado por alguien. Ahora, además, en la mente judía, en la cultura judía, desde ese momento, desde el aspecto religioso, las enfermedades y las discapacidades eran consideradas como el resultado del pecado. Entonces, considerar a un ciego que está mendigando, que no puede trabajar, también era desechado por el asunto religioso, por considerarlo un pecador. Lo que resultaba ¿en qué? En mayor desprecio y en un mayor abandono. Era una persona solitaria, era una persona que era un paria de la sociedad, aislado de todo. Y lo que quiero resaltar, amados hermanos, con esta pequeña introducción, es que efectivamente la ceguera, que además de restringir el conocimiento de muchas cosas, del conocimiento de lo que una persona pudiera llegar a tener, hermanos, también estos quedaban sujetos al abandono a su suerte. Y ante una situación tan dura como esta, como la que estaba padeciendo Bartimeo, solamente eso puede ser superado en lo trágico, oígase bien, en lo trágico, cuando no se puede ver a Dios, cuando no se puede conocer a Dios y sus bondades. Eso sí es más trágico que la ceguera física. Esa incapacidad de conocer a Dios, esa incapacidad de saber de su bondad, es lo que se conoce como la ceguera espiritual. Y es una tragedia que muchos seres humanos hoy llevan en sus vidas. Son ciegos espiritualmente hablando. Y aunque tengan toda la capacidad física de ver con sus ojos, son incapaces de reconocer a Dios para poderle servir y para poder adorarle. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser posible esto? Pues hermanos, esto es debido a la caída. Esto es debido a la condición pecadora de la humanidad. Está en un estado de muerte espiritual. Y en esa situación de muerte, pues sencillamente no pueden ver lo que es la vida espiritual. No pueden considerar quién es Dios. No pueden acercarse a Él. ¿Y cómo se puede llegar a superar esa condición de ceguera espiritual? Y si volvemos quizás a nuestro ejemplo de Bartimeo, allí lo podemos observar. Fíjese que la Biblia asegura que además de recibir la vista, porque el Señor se acerca a él y le dice, ¿qué quieres? Y el hombre le responde, que pueda ver. Y el Señor le responde, pues ve, y tus pecados han sido perdonados. La Biblia asegura que además de recibir la vista física, también recibió la salvación. ¿Por qué? Porque creyó en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo pudo este hombre ver a Jesús como el heredero del trono de David? Fíjese, él estaba en una condición de ceguera física, pero aún así pudo entender que el que venía allí era más que un hombre, era el heredero de David. ¿Cómo es que Bartimeo, siendo pecador, pudo discernir la verdad de que Jesús ese nazareno era el rey que gobierna con poder toda la creación y tiene misericordia de ella? Porque eso fue lo que clamó: ten misericordia de mí. ¿Cómo pudo hacerlo? Hermanos, yo creo que esas preguntas las pudiéramos hacer a nosotros mismos y debiéramos hacerlos. ¿Por qué? ¿Cómo nosotros pudimos llegar a reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador? ¿Cómo hemos conocido que Jesús es Dios? ¿Cómo es posible que tuviéramos acceso a esa verdad? Y además, ¿cómo es posible que la pudiéramos creer? Porque como les digo, hoy muchos son ajenos a la verdad y si son expuestos a esa verdad, no tienen la capacidad de creerla. Hermanos, quienes hayan recibido el Espíritu de Dios tienen la respuesta.
porque es el Espíritu Santo el que los guía a la verdad. Mientras que los que no tengan al Espíritu Santo, estos son los que Dios no les ha dado ese don, pues van a permanecer en tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que la distinción entre los que ven la verdad y los que no ven la verdad es el don del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos presenta este versículo 17. Nos muestra que ese consolador del cual prometió el Señor Jesucristo en el verso 16 tiene una característica que es enseñada bajo un título. ¿Cuál? El Espíritu de verdad. Y es allí donde me quiero centrar en mi primer punto. El consolador es el Espíritu de verdad. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué significa esto? Si nosotros lo hemos considerado en nuestro estudio de cada versículo de este evangelio, fíjese que Juan ha presentado a la tercera persona de la Trinidad y lo ha nombrado el Consolador, ¿verdad? Tema que ya estuvimos estudiando la semana pasada. Pero ahora lo que Juan nos presenta es nuevamente al Espíritu de Dios, pero bajo otro título, bajo otro nombre. ¿Cuál? El Espíritu de verdad. Esas palabras debemos entenderlas que fueron dirigidas a esos 11 hombres. ¿Se acuerdan? Solamente a esos 11 hombres. ¿Quiénes eran esos 11 hombres? Los apóstoles del Señor. Es decir, fueron esos hombres que fueron elegidos por el Señor Jesucristo para ser encomendados con una tarea. ¿Cuál? La de dar testimonio de Jesucristo a los judíos y a los gentiles. El Señor los eligió para eso, para que testificaran de su nombre, para que testificaran de su obra. Pero el asunto ahora parecía tomar un giro incierto. ¿Por qué? Porque Jesús, el maestro de estos 11 hombres, les sería quitado. Entonces, ahora, ¿quién les enseñaría? ¿Quién les guiaría por el mundo para que testificaran de Jesucristo? ¿Cómo iban ellos a recordar cada lección recibida por el Maestro? Piensen esto. Hasta ese momento no se había dejado por escrito ninguna de las enseñanzas de Jesús. Ninguna. No se había escrito ningún libro del Nuevo Testamento. Todo lo que los discípulos recibían entraba por sus oídos, y lo que ellos lograran grabar en su mente y en su corazón. Y tengan en cuenta esto, hermanos, que si hasta el momento no se había escrito ningún libro del Nuevo Testamento, estos empezaron a ser escritos más o menos desde el año 44, 45 hasta el año 95, y hay quienes han datado el último escrito en el año 100. Es decir, estamos hablando que se empezó a escribir el Nuevo Testamento en la segunda mitad del siglo I. ¿Y en qué momento nos encontramos acá? ¿En qué momento el Señor les está diciendo: y os enviaré a otro Consolador, el Espíritu de verdad? Más o menos en el año 33. Es decir, que del año 33 al año 45, haga usted las cuentas, casi 20 años alrededor, ¿sí? 20 años en donde lo que ocurre allí es que cómo fue que estos hombres pudieron escribir con fidelidad lo que se escribió y tenemos consignado en la Biblia. Piense, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, el cual estamos estudiando. Este libro se data más o menos del año 85 al año 90. Es decir, fue uno de los últimos escritos del Nuevo Testamento. Ahora yo pregunto, ¿cómo pudo Juan tener tanta claridad de los hechos y con tal minucia que dejó registrado todo lo que tenemos acá en su evangelio? ¿Cómo él pudo retener tanta información, tanto detalle para dejarlo por escrito? Ahora, súmele a esto. Es natural que nosotros, los seres humanos, tenemos una debilidad. Tenemos la debilidad de olvidar las cosas.
Somos olvidadizos. Y es ante ese escenario que el Espíritu de verdad va a cobrar relevancia en la ayuda que necesitaban estos hombres, que necesitaban esos 11 hombres, esos 11 apóstoles. Ellos iban a ser ayudados para poder cumplir con la misión de testificar al mundo acerca de Jesucristo sin faltar a la verdad. Algo sobrenatural, ¿verdad? Así es que entonces, hermanos, presentar al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad tiene que ver es con la labor de ser consolador. Verdaderamente el Señor está consolando estas almas. Está consolando a estos hombres que están completamente entristecidos. Ahora, recuerde muy bien lo que significa ser consolador. Recuerde que consolador es aquel que se le pone al lado a otro. ¿Para qué? Para que le ayude. Y en esto es lo que nos está instando el apóstol Juan. De una manera más específica. ¿Por qué? Cuando el Espíritu Santo viene a la experiencia del hombre, ahora esos discípulos de Cristo iban a ser ayudados con la guía del Espíritu Santo a que conozcan toda la verdad de Cristo. En otras palabras, hablar del Espíritu de verdad, estamos hablando de su oficio, estamos hablando de su obra. ¿Cuál? La de guiar a los discípulos del Señor a la verdad. Eso es lo que hace el Espíritu del Señor, guiar a los discípulos a la verdad. Hermanos, si hemos de recordar, o más bien pregunto, ¿cuál verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Ahora, el mismo Señor Jesucristo ya nos había dicho en este evangelio: yo soy el camino y la verdad y la vida. Es decir, Cristo es la verdad. El Espíritu de verdad va a guiar a los discípulos ¿a quién? A la verdad, a Cristo. Esa es la labor que aquí se nos indica del Espíritu Santo, de dar testimonio de Jesucristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ahora, para ello, el Espíritu, ¿qué va a hacer? Les va a recordar a esos 11 hombres todas las enseñanzas de Jesús. Les va a recordar a esos 11 hombres las obras que hizo el Señor Jesucristo. Y esta labor no puede ser reducida entonces como si solamente se tratara de comunicar la verdad. Claro, allí está implícito. ¿Por qué? Porque los santos hombres de Dios que fueron elegidos para dejar por escrito la revelación de Dios, pues fue el Espíritu Santo quien los inspiró, quien les comunicó la verdad, y es por eso que hoy en día podemos decir con certeza que lo que tenemos es palabra de Dios. Pero va más allá de comunicar la verdad. La obra del Espíritu debe ser entendida más bien en que el Espíritu Santo tiene el poder de comunicar esa verdad y de persuadir a aquellos que les comunica la verdad para que crean que eso es verdad. Porque una cosa es tener el conocimiento. Usted tiene allí la Biblia, pero otra cosa es que usted la lea y pase a un segundo nivel, que la entienda. Bueno, listo, la leí, la entendí. Pero otro paso adicional es que usted crea lo que ha leído y lo que ha entendido. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Hoy muchos se preguntan ¿qué es la verdad? ¿Se acuerdan a Pilato? El Señor estaba con él y Pilato le pregunta ¿qué es la verdad? Y hoy también ocurre eso. Muchos se preguntan ¿qué es la verdad? ¿Cómo podemos saber lo que es verdadero? Hoy muchos dudan de la Biblia, lamentablemente, ya sea que duden en su totalidad o duden parcialmente de ella. Hay quienes dudan del Nuevo Testamento. Dicen, sí, es el Antiguo, pero el Nuevo no. Es más, dentro de los judíos estaba un grupo, una secta que solamente creía era en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, en la ley.
pero no creían en los profetas, no creían en los demás escritos. Y hoy es así. Hay muchos que tienen esas inquietudes. Muchos tienen la duda de qué es la verdad, dónde se consigue la verdad, cómo podemos accesar a esa verdad y cómo podemos tener la certeza de que lo que nos están diciendo es verdad. Y todas esas inquietudes pueden provenir por la ignorancia, o lo que es peor, puede que sea porque no tienen el espíritu de verdad. No tienen el Espíritu de Dios para que les guíe a lo largo de la revelación especial de Dios, de su palabra, y mucho menos pueden tener al Espíritu para que les aplique esa revelación en sus almas. Por eso todo lo van a dudar. No tienen la capacidad de discernir, de tener la certeza de lo que está consignado en la Escritura como una verdad absoluta. ¿Qué pudiéramos concluir hasta acá? Que el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo, como la persona divina que es, va a guiar al pueblo de Dios, la iglesia, usando la Escritura para el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera. Ese es el medio, esa es la manera de Dios. Va a usar su Biblia y el poder del Espíritu para que su pueblo sea edificado en quién es Jesús, en cuál es su obra. Y así este pueblo va a ser transformado conforme a la revelación de Dios. No es solamente leer por leer. Necesitamos la influencia del Espíritu Santo. Sin el Espíritu de verdad, ni el ser humano, óigase bien, ni el ser humano más capaz intelectualmente hablando podrá ser conformado a la imagen de Jesucristo. Hay gente muy inteligente, ¿verdad? Y uno encuentra que hay sectas en donde están las mentes más brillantes. Piense, por ejemplo, en eso de la cienciología. Allá usted cree, va a tener a la crema innata de la sociedad, gente muy brillante, pero que creen en unas cosas que son absurdas. No creen en la verdad. Por eso es que no es un asunto de ser inteligente o no. Si acaso una persona que tenga una capacidad mental superior a las de otros y se exponga a la verdad, se exponga a la Biblia, pero que no tenga al Espíritu Santo, si acaso va a modelar lo externo, si acaso va a modelar sus hábitos morales y sus buenas obras, pero seguirá siendo un pecador impenitente. No habrá nada más. Así es que, hermanos, no subestimemos a la tercera persona de la Trinidad. No la subestimemos. Él es Dios. Él es Dios, y por lo cual ha de ser adorado, y por lo cual ha de ser reverenciado, y ha de ser obedecido. No es un ser inexistente. Pues bueno, si fuera inexistente no sería un ser. No es una fuerza como lo veíamos hace 8 días. Es una persona divina y que ejerce poder divino. Y ejemplo de ser guiado por el Espíritu, ¿dónde lo podemos encontrar? En la Biblia misma. El mismo Señor Jesucristo, a quien debemos mirar, a quien debemos seguir sus pisadas, Él nos dejó precisamente una guía para saber considerar lo que es disponer su vida a lo que el Espíritu Santo quiera trazar, enseñar, guiar, dirigir. Ustedes verán que el Señor Jesucristo, en todo su ministerio, Él fue guiado por el Espíritu Santo. Todo. Y yo creo que con mayor ímpetu fue cuando el Espíritu de Dios lo guió al desierto para ser tentado, ¿verdad? Y en esa ocasión, como en cualquier otra ocasión donde el Espíritu de verdad actúa, y actuó en la vida del Señor Jesucristo, su guía fue ¿para qué? Para que cumpliera las Escrituras. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Él nos guía para que cumplamos las Escrituras. Y eso hizo el Señor Jesucristo, cumplir las Escrituras y cumplir la voluntad del Padre. Y estamos, hermanos,
en esa misma situación. Esto mismo hará el Espíritu Santo en la vida del creyente. Nos llevará por cada una de las verdades de la palabra de Dios para que éstas sean cumplidas en nosotros. Para que sean cumplidas en nosotros. Pero esto, hermanos, nos lleva a un asunto no menor. Me explico. Una cosa es saber que el Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de verdad, que guía, que enseña a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios, como aquel que da vida eterna. Pero hemos de entender que ese don del Espíritu Santo no es para todos los hombres. No todos los seres humanos tienen el don del Espíritu. Y es allí donde voy a concentrarme en lo que resta del sermón, en la exclusividad del don. Exclusivo es ese don. Ahora el Señor hace una distinción. Usted lo puede leer allí en el verso 17. Bueno, ya habíamos hablado el Espíritu de verdad. Pero aquí empieza a hacer la distinción, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Entonces, tenemos a un grupo que lo llama el mundo, no lo conoce, no lo puede recibir, no lo puede ver. Pero, dice el Señor, y él mismo pone un pero vosotros, hay otro grupo, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, ¿qué nos está diciendo? El Señor está haciendo una distinción, reconociendo que no todos pueden gozar de la guía y de la enseñanza del Espíritu Santo, del Espíritu de verdad. Prácticamente el Señor hace una distinción de la humanidad en dos grupos. ¿Cuáles son? El mundo. ¿Y quiénes son los otros? Sus discípulos. Dos grupos. Y aunque se haga esta distinción, óigase bien, hermanos, esto no significa que Dios no tenga dirección sobre toda la humanidad. Él gobierna aún sobre su iglesia y gobierna sobre el mundo caído. Él gobierna sobre toda la humanidad. Dios es soberano en todo lo que Él ha creado, incluyendo a los que no han creído en Él. Él gobierna sobre ellos. Por lo cual, no podemos negar que el Espíritu Santo ha tenido también incidencia sobre toda la humanidad. Y sin distinción alguna, Él obra también sobre esos hombres impíos. Pero es innegable, hermanos, que hay tratos que Dios tiene solo para que lo puedan disfrutar aquellos que son de su pueblo. Hay un trato especial, hay una influencia que es particular para el pueblo de Dios. Y esto es importante que lo sepamos. Pues un trato común de parte de Dios no puede ser confundido de manera tal que podamos decir que tal persona o tal nación es parte del pueblo santo de Dios, por alguna manifestación del Espíritu. Tengamos cuidado con ello. Piensen, el Espíritu Santo puede ejercer su influencia sobre toda la creación, incluyendo sobre los impíos. Y eso lo podemos ver en la Escritura. Uno puede encontrar, por ejemplo, que Dios actúa, concede gracia común sobre todos los seres humanos, sean buenos, sean malos. Piense usted en Caín. ¿Se acuerdan de Caín? Justo después de que Caín asesinara a su hermano Abel, ¿Dios qué hace? Dios pone una marca sobre Caín para protegerlo de que no sea asesinado por otros. Gracia común. ¿Y qué podemos decir? ¿Que Caín era salvo? ¿Que Caín fue regenerado? Pero creo, hermanos, que un ejemplo más significativo de lo que quiero decir de la influencia del Espíritu Santo de una manera general es en lo que respecta a la obra del Santo Espíritu, en la influencia que ejerció sobre algunas personas en particular en el Antiguo Testamento. Piensa en el caso del rey Saúl. El rey Saúl. Saúl
Él no vivió en obediencia continua a Dios. Él, por el contrario, tomó atribuciones que no le competían. Él se fue en contra de lo que el Señor había revelado. Él lo puso como rey, pero quiso usurpar las funciones de sacerdote, mientras que él ya había sido advertido que él no debía sacrificar como si lo debía hacer un sacerdote. Fue en contra de la palabra del Señor. Saúl no obedecía a Dios. Sus constantes transgresiones a los mandamientos y su falta de arrepentimiento genuino, ¿qué evidenciaban? Evidenciaban una falta de fruto de regeneración. No era salvo Saúl. Pero aún así, la Biblia dejó registro de cómo el Espíritu Santo vino sobre Saúl para que profetizara en ciertos asuntos de manera temporal. Un ejemplo, sencillamente, 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 10. Lo leo para ustedes, tomen la cita. 1 de Samuel 10:10. Allí nos dice: y el Espíritu de Dios vino sobre él, sobre Saúl, con poder, y profetizó entre ellos. Entonces encontramos aquí una evidencia de que el Espíritu Santo sí ejercía influencia aún sobre personas del talante de Saúl. El Espíritu lo usó en ciertos momentos. ¿Para qué? Para cumplir los propósitos divinos, mostrando cómo puede influir incluso en un impío para registrar, o más bien para restringir el pecado o mostrar su poder. Esto también lo podemos ver en los reyes paganos. Ciro, ¿se acuerdan de Ciro? El rey de Persia, quien es descrito por el mismo Isaías como el ungido de Dios. Así lo cita la Escritura, llamando a Ciro el ungido de Dios, quien en su momento fue capacitado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que liberara, dejara ir al pueblo de Israel que estaba exiliado en ese momento. Ciro era un gobernante pagano y aún así fue usado por Dios para que se cumpliera su plan divino. Por eso es que digo, amados hermanos, que no debemos dejarnos confundir, que cuando el Espíritu obra de esta manera, no es señal de que allí hay regeneración. Dicho esto, hermanos, veamos esos dos grupos que presenta el Señor Jesucristo con sus respectivas implicaciones, ya sea de la ausencia o de la presencia del Espíritu Santo. El primer grupo, ¿cuál es? El mundo, ¿verdad? El mundo. Y esa palabra mundo a lo largo de la Biblia ha sido usada con diferentes formas, o sea, tiene diferentes usos. Algunas veces la palabra mundo se utiliza con el propósito de indicar a la humanidad en general, ¿sí? E incluso nosotros también la usamos de esa manera. Todo el mundo fue a tal parte, ¿sí? Nos referimos a la gente. También la palabra mundo también tiene el uso o la implicación de ser utilizada como haciendo alusión a la tierra donde habita la humanidad, ¿cierto? Entonces es un uso diferente. Pero aquí lo que tenemos, esa palabra mundo tiene una connotación negativa. Aquí mundo se refiere a todos aquellos que están en oposición a Dios, o como lo indica el versículo, que no tienen al Espíritu. Son aquellos que no pueden recibir el Espíritu de Dios. Son aquellos que no le pueden ver. Son aquellos que no le conocen. Es decir, son los que por naturaleza caída actúan en contra de Dios, más bien conforme a su carne. Estamos hablando de los impíos. Ellos tienen sus pasiones en el aquí y en el ahora. Ellos viven para sus vientres. Son aquellos que viven para la inmoralidad,
Viven para el exacerbado deseo de satisfacer todo lo que sus sentidos pecaminosos les lleven a hacer. Esto es el mundo de los cuales nos está hablando Juan. Se trata de personas que están siendo gobernadas por los deleites pecaminosos y por tanto están en completa rebeldía del gobierno de Dios. Hermanos, son personas que están muertas en sus delitos y pecados. A estos son los que son el primer grupo que está haciendo anuncio el Señor Jesucristo. Muertos en sus delitos y pecados, que por sí mismos no pueden aceptar su condición caída. Una persona que no conoce de Dios, una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no ha sido salva, no tiene esa capacidad, esa condición de aceptar su condición caída, ni mucho menos tiene la capacidad de abandonarla. Es decir, son esclavos del pecado, muertos espiritualmente, y por qué no decirlo, ciegos espirituales. Con tal que la misma Escritura los califica de esta manera. Son palabras duras que utiliza el apóstol Pablo, refiriéndose a este grupo, al mundo, estando atestados de toda iniquidad, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Estos son los que pertenecen a este grupo, el mundo. Y de estos el Señor ha dicho en este versículo 17 de Juan 14, no pueden recibir al Espíritu de verdad. Y da las razones, porque no le ve, ni le conoce. Y aquí, hermanos, hemos de centrarnos en esas palabras claves del verso 17. Debemos prestarle mucha atención. ¿Qué es eso de que no pueden recibirle? El Señor nos está diciendo precisamente eso, que los que están en oposición a Dios, el mundo, no pueden recibir al Espíritu Santo. ¿Qué significa que no pueden? Bueno, sencillamente que no tienen la capacidad de hacerlo. No tienen la capacidad de hacerlo. No son aptos. Y pudiéramos decir que la razón es porque están muertos en sus delitos y pecados. Están muertos espiritualmente. Y siguiendo con esa misma ilustración, yo le pregunto, ¿un muerto siente frío? ¿Un muerto tiene hambre? ¿Un muerto tiene sed? Hermanos, asimismo son aquellos que están muertos espiritualmente. No perciben absolutamente nada de lo que es del Espíritu. No le pueden recibir. No son sensibles a las cosas espirituales. Puede que sean religiosos, óigase bien, porque ser religioso no es sinónimo de ser espiritual. Por eso es que hoy muchas religiones hay por el mundo y no significa que todos sean sensibles al Espíritu. Ser religioso es una cosa, ser espiritual otra muy distinta. Ahora, y si Dios es espíritu, entiéndalo bien, pues el que está muerto no está en la capacidad de reconocer a aquel que es espíritu. Y mucho menos está en capacidad de aceptarle. Vive como si Dios no existiera y como si no tuviera un alma que está en gran necesidad, porque como no considera las cosas espirituales, pues aún su alma es inmaterial, pues no la va a considerar en su lista de necesidades. Y aunque pudieran ser quizás expuestos a la verdad, coja a una persona que está muerta en sus delitos y pecados y se le predica el Evangelio, se le lee las Escrituras, se le expone a la verdad revelada en la Biblia.
Si está muerto, su condición de incapacidad no le va a permitir reconocer las bondades del Evangelio. Usted se ha preguntado por qué a los que les ha predicado el Evangelio, a los de su casa o qué sé yo, ¿por qué no creen? Pues la respuesta es: están muertos. Están muertos. Y no van a reconocer su pecado, ni mucho menos van a reconocer la necesidad de un Salvador. ¿Por qué? Porque están muertos, muertos. No pueden ver lo que es del Espíritu. Sin el Espíritu de verdad, nadie podrá reconocer las verdades del Evangelio. Nadie. Podrán ser muy racionales. Podrán ser muy doctos en las ciencias de los hombres, pero si están muertos, por más que vean las maravillas de este mundo creado, ¿qué es lo que hace el científico que está muerto espiritualmente? Él no va a reconocer siquiera que hay un creador. Para ellos les será más fácil conciliar cualquier fábula de invención humana. ¿Por qué? Porque está muerto. No puede ver las cosas que son del Espíritu. Entonces, hermanos, que el Señor diga que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo es una manera de precisar que la obra de salvación no nace de la voluntad del hombre. Eso es lo que nos está diciendo acá. No puede recibir al Espíritu. Es decir, el hombre no tiene la capacidad, ni un ápice, no tiene una luz, no tiene nada de influencia que lo lleve a los pies de Cristo. La salvación no nace de la voluntad del hombre. No puede, porque está inhabilitado. No puede recibir al Espíritu que lo convenza de las verdades escriturales. Es necesaria la intervención divina. La salvación procede de Dios. La salvación es de su iniciativa. Es Él quien produce la vida en aquel que está muerto. Ahora bien, el Señor expone dos razones por las cuales el mundo no puede recibir al Espíritu. No le ve ni le conoce. Obviamente son expresiones que tienen que ver con lo espiritual. ¿Por qué lo digo? Nadie ha visto al Espíritu Santo. ¿O usted lo ha visto? Nadie ha visto al Espíritu Santo. ¿Por qué? Deme una respuesta racional. ¿Por qué no ha podido ver al Espíritu Santo? Porque es Espíritu. Porque es Espíritu, no tiene carne, es invisible, es imperceptible a nuestros sentidos. Entiéndalo bien, imperceptible a nuestros sentidos. Así es que no se deje confundir por esos falsos maestros que quieren engañar a los hombres, haciéndoles pensar que si ellos han sentido un calorcito o un frío o han sentido un viento, ese es el Espíritu. No es así. La referencia a que no le ven está dejando en claro su condición de ciegos espirituales. No le pueden ver porque están ciegos, que por más que sean enseñados en la verdad, no la pueden ver. Ese es el caso, hermanos, tan común en aquellos que, como Judas, el Iscariote, pueden estar en medio de la enseñanza bíblica. Y recuerda el caso de Judas. Él estuvo por 3 años bajo la enseñanza del Señor Jesucristo, pero nunca pudo ver que Jesús era Dios. ¿Qué estaba? ¿Ciego? No pueden ver. No pueden ver. Su visión solo le alcanzó a lo que sus ojos físicos le permitieron. Ver a un hombre y nada más. Y así son muchos que basan su vida es en lo que ven físicamente. Una realidad de una religión de ritos, una religión de símbolos, una religión de obras. Y si no encuentran una satisfacción física,
Basta que pase el tiempo para que ya no los tengamos en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque no tuvieron una sensación, no tuvieron una experiencia física, y más bien debiéramos decir, como lo dice la Escritura, porque no pueden ver, porque están ciegos espiritualmente, y lo único que quieren percibir es lo que sus sentidos físicos puedan percibir. Y a esa ceguera, fíjese que le acompaña directamente, que dice, no le pueden ver, ni le conoce. Es decir, que a la ceguera le acompaña inmediatamente la ignorancia. La ignorancia. Si no pueden ver la verdad, pues mucho menos podrán entenderla. Es como lo dijo Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 14. Búsquelo en la Biblia. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Mire lo que dice Pablo allí. Pero el hombre natural, este es, de los que está hablando el Señor, el mundo, de los que están muertos en delitos y pecados, los que están ciegos. Pero el hombre natural, que dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para ellos les parece muy loco la idea de que un Jesús que vino hace más de 2000 años, que murió en la cruz, pudiera dar salvación. Les parece loco, porque no pueden entender las cosas que son del Espíritu. Para ellos les suena más lo que entra por sus ojos, lo que pasa por sus manos. Si es de salvarnos, pues debe ser por las obras. Yo debo hacer algo para salvarme. Hermanos, hoy la religión, que ha sido mundanalizada, se asienta en sus incapacidades, en su ignorancia. Como no pueden reconocer la obra del Espíritu que guía a los hombres a la verdad de Jesucristo, por eso lo que hacen es aborrecer las enseñanzas bíblicas. Por eso aborrecen la oración que es conforme a la voluntad de Dios. Por eso prefieren un culto que sea propicio a sus sensaciones. Si no sienten algo en el culto, pues lo que van a decir es, allí no estaba el mover del Espíritu. Si no experimentaron ese calorcito, ese frío, si no lloraron, es porque, según ellos, no experimentaron la influencia del Espíritu Santo. Es un culto emocional, es un culto extático, eso es lo que aprueban ellos, un culto que de intensa emoción. Por eso es que aborrecen el acto misterioso que hace el Espíritu de Dios cuando verdaderamente Él se mueve en medio del hombre para que sea el hombre aprobando la enseñanza bíblica. Nosotros jamás, nunca vamos a aprobar lo que dicen las Escrituras si no es por la influencia del Espíritu. No solamente el hombre, cuando es influenciado por el Espíritu, va a entender la palabra, sino que va a sentir con su corazón, va a creer lo que le fue enseñado. ¿Esto a qué nos lleva, hermanos? Esto nos lleva a considerar que verdaderamente vivimos tiempos de gran oscuridad, en donde muchos no tienen al Espíritu. ¿Por qué? Porque están muertos, no le pueden ver y no van a reconocer absolutamente nada de lo que procede del mover del Espíritu Santo. Ahora, pasemos a ese segundo grupo del cual habla el Señor en el versículo 17. El Señor comienza, para distinguir a ese otro grupo, dice, pero vosotros. Es decir, por un lado está el mundo, pero por otro lado está vosotros, ¿sí? Aquí no son nombrados como discípulos, pero nosotros podemos decir, sí, son los discípulos. ¿Por qué? Porque el contexto nos ayuda a entender esto, a saberlo.
porque el Señor se está refiriendo a los discípulos que tiene allí enfrente, a esos 11 hombres, cuando les dice, pero vosotros. Esos 11 hombres vienen a ser el contraste del mundo, el contraste de los que son mundanos, mientras que el mundano no ve ni conoce al Espíritu de verdad. Los que son de Cristo, ¿qué dice la Escritura? Sí le conocen, sí le conocen. Y aquí hemos de prestar mucha atención a los tiempos verbales. Aunque la promesa del Espíritu aún está en el futuro, y eso ya lo ha venido diciendo el Señor desde antes, rogaré al Padre para que os envíe a otro consolador, está en el futuro. Y aquí también hace esa expresión, pero vosotros le conocéis. ¿Cuándo? Presente, le conocéis, pero sigue diciendo, y estará en vosotros en futuro. Es importante que tengamos en cuenta sus tiempos verbales. Aunque la promesa del Espíritu Santo aún está en el futuro, más exactamente cuando, en el día del Pentecostés, en un futuro próximo para estos 11 hombres, aún así el Señor les dice, vosotros le conocéis, ya le conocen. Esto es una característica que es propia de un discípulo del Señor, que ya conoce al Espíritu. Mientras una persona esté en el estado de muerte espiritual, no puede conocer al Espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sencillamente el Espíritu no se ha manifestado a su vida. Entonces yo pregunto, ¿en qué momento una persona puede llegar a ser sensible a las cosas del Espíritu de Dios? ¿En qué momento? ¿Cuándo son sensibles? Cuando el Espíritu viene a esa persona y lo regenera. Cuando le da vida espiritual, lo hace sensible a las cosas del Espíritu. Y hemos de recordar, hermanos, que ese acto de la regeneración es una obra de gracia que es producida por el Espíritu Santo, donde renueva el interior de una persona, dándole vida espiritual. Es un acto inconsciente para nosotros, inconsciente, no es sensorial. No es decir, ay sí, en el momento en que el Señor, el Espíritu Santo me dio vida espiritual, yo salté de la cama y sentí, no, nada de eso. Es un acto inconsciente que llega a ser consciente en el momento que entendemos el Evangelio y creemos en ese Evangelio. Así es que somos nosotros sensibilizados a las cosas que son del Espíritu. Es por eso, hermanos, que desde allí, desde la regeneración o el nuevo nacimiento, el hombre ahora es capaz de comprender el Evangelio, y no solamente comprenderlo, sino creerlo también. Yo le pregunto, ¿en su regeneración alguno de ustedes pudo ver al Espíritu Santo? ¿Alguno tuvo una experiencia mística o sensorial? No. ¿Cómo pues un discípulo de Cristo puede conocer al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad? ¿Cómo? Si ese Espíritu no se deja ver, si su obra es misteriosa, si es inconsciente en el momento de la regeneración. ¿Cómo un cristiano puede conocer al Espíritu Santo? Pues eso es lo que está diciendo el Señor. Vosotros le conocéis. ¿Cómo le conocen? Hay evidencias, hay evidencias. Esto es porque la regeneración da frutos, los frutos de la regeneración, ya que la obra de la regeneración o del nuevo nacimiento es un asunto misterioso que no sabemos cómo ocurre. ¿O alguien sí sabe cómo ocurre? No lo sabemos. El mismo Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nosotros no vemos el viento,
pero sí percibimos algunas cosas. Cuando se mueve la hoja, cuando lo sentimos en el rostro, hay evidencias de que algo está ocurriendo. No de lo sensorial, de que el espíritu se esté moviendo, sino lo que está diciendo el Señor es un acto misterioso. Un acto misterioso. Y aunque no sepamos cómo ocurrió, sí podemos saber que ha ocurrido. Sí podemos saberlo. Principalmente lo sabemos porque los asuntos espirituales ya no son ajenos a nosotros. Ahora somos sensibles, por ejemplo, al peso del pecado. Antes pecar, eso era deporte para nosotros. Ni siquiera lo considerábamos como algo malo. Pero ahora que hemos sido regenerados, eso espiritual de considerar la gravedad del pecado, ahora sí hay algo en medio de nosotros que nos hace saber eso está mal. Y es así que con ese peso del pecado nos lleva a los pies de Cristo para rogarle que nos perdone, que estamos arrepentidos, que necesitamos de Cristo para ser salvados. Estas son las evidencias de la regeneración que nos permiten reconocer que el Espíritu Santo hizo algo en medio de nosotros y reconocemos su obra. Así es que el Señor aquí en Juan 14, 17, aunque no habla de los frutos del nuevo nacimiento, sí nos dice que esos 11 hombres conocían al Espíritu y les da la razón. Les dice, porque mora con vosotros. Y aquí hay un asunto que ha tenido cierto grado de dificultad. ¿Por qué? Porque fíjese que el Señor está diciendo, porque mora con vosotros, presente, y estará en vosotros. El grado de dificultad está en saber discernir cómo es la obra del Espíritu en la regeneración, desde la regeneración en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pues se dice que en los discípulos del Señor mora el Espíritu. Ahí lo está diciendo claramente el Señor. Mora el Espíritu en tiempo presente, pero que en un futuro ese Espíritu estará con ellos. Entonces, como que al fin, ¿qué? ¿Está o no está? En otras palabras, ahora se promete algo que será nuevo en la experiencia de los creyentes. Esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo era la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento? Y la respuesta es muy simple. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo habitaba a los verdaderos creyentes. Habitaba, moraba, los capacitaba en su regeneración para que pudieran tener la fe y el arrepentimiento y así responder positivamente a lo que el Señor les presentaba. ¿Cómo Abraham, sujeto a su cultura, a su paganismo, él pudo responder positivamente al llamado de Dios? Abraham, deja tu tierra, deja tu familia, déjalo todo y ve a una tierra que te mostraré. Muchas preguntas quizás desde nuestra incredulidad. ¿Quién me habla? ¿Quién eres? ¿Y por qué voy a dejar mi casa? ¿Por qué voy a abandonar mi familia? ¿Por qué voy a dejar mi comodidad? Aquí está toda mi vida. ¿Por qué voy a dejar mis dioses? Pero lo que encontramos en la Escritura es que Abraham respondió positivamente. Él dejó todo y se fue a un lugar que no conocía. ¿Qué encontramos allí? Que el Espíritu Santo le capacitó, le dio vida y pudo él identificar que quien le hablaba era el verdadero Dios, a quien le debía toda obediencia. Y allí comienza su progreso espiritual. Y el Espíritu estaba con Abraham. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la obra del Espíritu es la misma.
Así como la salvación es exactamente la misma en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. La salvación es por gracia, por medio de la fe, porque el justo por la fe vivirá. Un asunto antiguo testamentario, como también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Sin la obra del Espíritu Santo en los corazones, los creyentes no podrían perseverar en la fe y lo que resultaría es que apostatarían de inmediato. Quizás nosotros hemos escuchado y hemos sido enseñados que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía, iba y venía. Pero piénselo por un instante, que el Espíritu del Señor abandonara a un creyente, fracción de segundos para apostatar. Fracción de segundos, porque somos malos. Necesitamos de la presencia del Espíritu siempre. No hay cambios, hermanos, pues la aplicación de la salvación es exactamente la misma. Ya vimos que el Espíritu Santo en algunos asuntos iba y venía, esto es verdad, pero ¿cómo lo hacía? Para influir a algunas personas capacitándolas en el Antiguo Testamento, como lo fue en el caso de Saúl y en aquellos a los cuales él capacitó para que hicieran ciertos trabajos manuales. El Espíritu iba y venía en esos asuntos, pero no es así cuando se trata de un creyente. No, el Espíritu Santo, cuando regeneraba en el Antiguo Testamento a alguien, venía de manera permanente. Lo que hace diferente a los dos testamentos es que lo que ahora se venía en el nuevo pacto era un aumento en la influencia que el Espíritu Santo ejercería en los creyentes. Es decir, el Espíritu Santo actuaba detrás del telón en el Antiguo Testamento, pero allí estaba actuando, pero ahora en el Nuevo se dejaría ver, se manifestaría. ¿Para qué? Para guiar al pueblo de Dios a Cristo Jesús. Hermanos, así es que no podemos ver la morada del Espíritu Santo simplemente como el acto de habitar en alguna persona o en la iglesia. Y esto tiene un asunto muy denso en lo que respecta a la teología. Bien dice la palabra de Dios que ni los cielos de los cielos pueden contener a Dios. Ahora, si un cuerpo humano puede contener la presencia del Espíritu, entonces, cuando la Biblia habla de la morada del Espíritu Santo, trasciende más allá de habitar, trasciende más allá de poseer. Más bien, tiene una implicación más profunda y es la de gobernar, la de tener autoridad y dominio sobre un ser humano. Esa es la morada del Espíritu, el gobierno del Espíritu Santo sobre los creyentes. Ahora el Espíritu es quien gobierna en nuestras vidas y en el corazón de la iglesia. Y por tanto, en esta nueva era de influencia del Espíritu Santo que se dio en el inicio del Pentecostés, tenemos a la tercera persona de la Trinidad actuando con tal poder que los frutos no se hicieron esperar. Uno puede leer en el Antiguo Testamento cómo el Señor salvaba. Y salvaba al uno, salvaba al otro, de toda esa nación de Israel. No todo Israel es salvo. De todos esos, el Señor salvaba a uno que otro. Y ahí tenía su remanente. Allí tenía a su pueblo escogido. Pero ya en el Nuevo Testamento, cuando parte el Señor a las alturas, la dispensación del Espíritu Santo iba a producir más fruto. Mucho más fruto. Solo bastó que Pedro predicara en el Pentecostés para que 3,000 almas vinieran a los pies de Cristo. 3,000 regenerados y días después 5,000. Una cosecha mayor. Y así hasta el día de hoy se van sumando las almas. Entonces, hablar de lo que nos enseña aquí el Señor cuando dice mora con vosotros, es porque tienen el Espíritu y hasta el día de hoy les ha guiado, pero quizás les falta
a ustedes conocer el poder magnánimo que tiene el Espíritu Santo, que va a ser derramado en ustedes para que cuando ustedes prediquen, vengan muchos a los pies de Cristo. Por eso dice, y estará con vosotros. Alguien lo ilustraba de una manera que me pareció muy interesante y lo quiero compartir. Él decía que la morada del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era como tomar un frasco de esos que tienen un gotero, ¿sí? Y coger ese gotero y empezar a gotear continuamente una esponja. La esponja es el creyente. Y ahí, goteando constantemente, ¿sí? Ahí está, en un día caluroso de verano, ahí está la presencia del Espíritu, dándole lo que necesita. Pero la morada del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, este escritor lo decía, es como una lavadora de alta presión arrojando chorros de agua sobre esa esponja, donde el exceso de agua se derrama por todos lados. ¿Qué le dijo el Señor a la mujer samaritana cuando le dijo, dame de beber? No sabes a quién le estás pidiendo. Yo te daré de beber. Y esto brotará en una fuente de aguas que salta. Eso es lo que hace el Espíritu en el Nuevo Testamento, ¿sí? Una mayor influencia de su poder. Así es que debemos entender, hermanos, que vivimos en esta gracia, en donde el Espíritu Santo nos ha sido dado sin medida. Recibiréis poder, dijo el Señor, y hemos recibido el poder. Y debemos vivir en ese poder. ¿Qué podemos concluir, hermanos? Podemos concluir que Juan 14:17 es un llamado a que la vida del cristiano esté completamente en dependencia del Espíritu Santo. No podemos vivir la vida como si no existiera un Espíritu Santo. Lo hay, existe y vive con poder en medio de su pueblo, aunque no le veamos. Es Él quien nos guía a toda verdad. Es por Él que nuestro conocimiento del Señor Jesucristo es nutrido por medio de las Escrituras. Y esto debiera llenarnos de agradecimiento y volcar nuestras vidas en adoración al Santo Espíritu de Dios, quien toma la verdad escritural y la aplica en nuestras vidas. ¿Y cuál será el resultado? Bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos percibir? ¿Qué podemos percibir en nuestras vidas? Pues la transformación con la mayor santidad que el Espíritu Santo produce en nosotros, amando más a Dios por medio de la obediencia. Hermanos, en la práctica, usted como cristiano podrá saber lo privilegiado que es por la gracia de Dios. La morada del Espíritu Santo y su influencia de ser guiado a la verdad le fue dada como un don inmerecido. Mientras que el mundo está sumido en su ceguera espiritual que los llevará a la condenación eterna, pues no hay quien los asista. Ellos no tienen quien les guíe a la verdad. No hay quien les quite esa ceguera. Siéntase bendecido. ¿Qué nos queda a nosotros, hermanos? Que vivamos con la confianza de saber que no estamos solos. Que aún en medio de las dificultades que el pecado todavía nos trae, el Espíritu de verdad está con poder convenciéndonos en volver al camino de la santidad. ¿Usted lo ha pensado? ¿Por qué no ha pecado de la manera en que pudiera pecar? ¿Por qué usted no ha vuelto a revolcarse en esos pecados que estando muerto espiritualmente sí lo hacía? Porque el Espíritu está actuando con poder. Porque el Espíritu está tomando la verdad escritural y la está imprimiendo en su vida. El Espíritu es quien nos guía en el amor que le debemos a Dios. ¿Por qué hoy venimos el día domingo a adorar al Señor? No crea que es porque a nosotros nos nació el haber venido. No, fue el Espíritu de Dios quien nos guió y nos trajo aquí. ¿Por qué nosotros amamos a nuestro prójimo? Porque el Espíritu produce esa bondad ante los que están cerca a nosotros. Es por el Espíritu, hermano, que nosotros podemos amar a quienes nos aborrecen.
Es por el Espíritu que hoy estamos aquí, con gozo y dispuestos a adorar a nuestro Dios. Hoy cada cristiano puede decir con convicción: una cosa sé. Esto lo dijo un ciego, pero nosotros lo podemos traer hoy. Y con convicción podemos decirlo: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Aquellas cosas que alguna vez estuvieron ocultas y que no las podíamos entender. ¿Se acuerdan? Cuando usted lidiaba con la Trinidad, cuando usted lidiaba con que Jesucristo es verdaderamente Dios, cuando usted lidiaba, este libro es verdaderamente inspirado. Esas cosas que no podíamos entender y que ni siquiera estábamos interesados por saberlas, ahora nos han sido manifiestas, como si nuestros ojos, completamente nublados e inservibles, ahora fueran sanados para conocer la verdad que hay en Jesucristo. Y es así, hermanos, como nos puede aplicar a nosotros, los discípulos del Señor de este tiempo. Mire, a nosotros no nos ha sido encomendada la misión de dejar por escrito las palabras y las obras del Señor. Hay unos loquillos por allí que creen que todavía reciben revelaciones de Dios, pero no es así. Esa responsabilidad fue encomendada a los apóstoles del Señor. Y ellos hicieron su tarea, guiados por el Espíritu. Y nosotros ya tenemos consignada la voluntad del Señor en las Escrituras. Pero aunque tengamos la Biblia a la mano y en la mano, hermanos, necesitamos del Espíritu Santo. Si no tuviéramos el Espíritu Santo, este libro que hoy lo podemos leer en nuestro idioma sería el más extraño para nosotros. Es por el Espíritu que podemos comprender estas verdades y aún más creerlas. Lo que resulta en saber cómo vivir conformados en la verdad. Así es que, amados hermanos, no desatienda que quien vino a consolarnos es el Espíritu de verdad. Y que no se trata de un asunto que queda en la nebulosa y en el romanticismo, sino que queda en lo práctico, que el Espíritu, cada vez que nosotros vamos a la Escritura y doblegamos nuestra voluntad, el Espíritu va a tomar esas verdades y las va a implantar en nuestra vida. Y usted podrá verlo, quizás no mañana, pero en algún momento de su vida se acordará de decir: sí, Señor, el Espíritu que mora en mí. Y verá cómo el Espíritu le mueve a hacer lo que es justo, lo que es bueno, lo que es de buen nombre, lo que le agrada al Señor. No por usted, sino porque Dios mismo, por su Espíritu, le ha guiado a hacerlo. Vamos a orar y que el Señor nos ayude.